Hola, bienvenidos a esta sesión de cardio. Primero queremos agradecer a los organizadores de haber puesto esta ponencia que vamos a ver que esperamos que sea interesante para todos ustedes. Vamos a hablar de la valoración no invasiva de la cardiopatía isquémica y al final veremos si estamos preparados para el prime time. Nos vamos a enfocar en el TAC coronario y en la resonancia magnética cardíaca. Como ponentes, en primer lugar me presento como moderador, me llamo Luis Jesús Jiménez Borreguero, soy cardiólogo del Hospital de la Princesa de Madrid. Aquí está Alicia Maceira, que es directora del grupo que antes era ERESA, ahora se llama ACIRES de Valencia, y el doctor Manuel Barreiro, que es cardiólogo también del Hospital de Salamanca. Entonces, en primer lugar, quiero recordarles que pueden enviar preguntas al chat habilitado para tal fin y luego al final estableceremos una discusión que yo creo que puede ser muy interesante donde se resuelvan las dudas o las inquietudes que surjan a través de las tres ponencias. La mesa o la sesión se divide en dos partes, bueno, en tres, dos, una más clínica, una que es hablar del TAC, en cardiopatía isquémica, de qué es lo que podemos sacar del TAC en cardiopatía isquémica actualmente, otra de lo que podemos sacar de la resonancia magnética de estrés en cardiopatía isquémica y la última, que estará a mi cargo, será hablar un poco de lo que está en desarrollo, de qué es lo que podríamos esperar para el futuro. Entonces, sin más dilaciones, voy a dar la palabra al doctor Manuel Barreiro Pérez, como he dicho, del Hospital de Salamanca, cuyo título es Abordaje anatómico del cardio-CT, primera herramienta en cardiopatía isquémica estable. Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder. Cuando quieras. Muchas gracias, Jesús. Pues muchas gracias por la presentación y vamos a intentar ver en estos minutos qué papel puede jugar el cardio-TC en la cardiopatía isquémica estable y si realmente estamos preparados para que sea nuestra primera herramienta. Cuando nosotros pedimos un TAC de arterias coronarias, pues fundamentalmente lo hacemos con la intención de descartar. Cuando nos enfrentamos a nuestro paciente queremos o valoramos inicialmente si ese paciente creemos que puede tener enfermedad coronaria o no, y cuando pensamos que no puede tenerla o tradicionalmente pensamos que no puede tenerla es cuando pedimos un TAC de coronarias para que nos descarte la enfermedad coronaria, como veríamos en la fila superior. Pero ya los últimos TACs tienen una resolución suficientemente buena y nos permiten también con buena especificidad confirmar enfermedad coronaria, la localización y la extensión del mismo, con lo cual graduar el pronóstico de estos pacientes. Las guías del año 2013 de angina estable lo que hacían era nos daban una probabilidad preprueba en el cual había probabilidades preprueba muy elevadas, por encima del 80%, y en función de ellas nos recomendaban abordar al paciente de una forma no invasiva basado en isquemia, basada en anatomía, pero únicamente el TAC quedaba reservado a pacientes que estaban entre un 15 y un 50% de probabilidad preprueba. Y esto lo basaban fundamentalmente en lo que podríamos denominar el estudio pivotal, o uno de los estudios iniciales en el que demuestra el valor diagnóstico del TAC coronario, que es el estudio Accuracy, en el cual, enfrentado a la coronografía invasiva de forma cuantitativa, demostró que tenía un valor predictivo negativo para descartar enfermedad coronaria del 99% en pacientes que eran de bajo o intermedio riesgo, que era el escenario que venía agrupado en las guías de 2013. Pero como sabemos clásicamente, y yendo un poco a lo que es la fisiopatología, la enfermedad coronaria es un continuo, con lo cual nosotros vamos a tener la enfermedad coronaria sintomática cuando vamos a tener una obstrucción importante, significativa, de más del 70%, o cuando tenemos una placa que se ha complicado de forma brusca, y eso es lo que nos va a producir la falta de flujo coronario y a la vez la aparición de los síntomas isquémicos de acuerdo con la cascada isquémica del doctor Bramwell. Pero sin embargo la enfermedad aterosclerótica empieza antes y tenemos fases de la enfermedad aterosclerótica no complicada que es enfermedad no significativa, pero eso también es enfermedad aterosclerótica. Si nosotros únicamente abordamos con pruebas de isquemia, este subgrupo, estos estadios iniciales, no vamos a poder verlo y esa es la primera ventaja que tenemos de un abordaje anatómico. Si nosotros atendemos, por ejemplo, a publicaciones, pues por ejemplo en este estudio se comparó la capacidad de detectar enfermedad coronaria de todas las pruebas diagnósticas hechos de forma sistemática en un grupo de pacientes y vimos que el TAC coronario era aquella prueba que presentaba la mayor capacidad para detectar enfermedad coronaria y en pruebas, por ejemplo, funcionales como el SPECT se perdía hasta un 28% de enfermedad arterial coronaria no detectada y comprobada posteriormente con coronografía invasiva.
Cuando nosotros, por ejemplo, enfrentamos las dos vertientes, como por ejemplo puede ser el estudio PROMIS, la vertiente anatómica y la vertiente funcional, este estudio lo que intentó ver es cómo podríamos mejorar el pronóstico de nuestros pacientes si empezar primeramente por un abordaje funcional o primeramente por un abordaje anatómico. Y una de las cosas que sorprendió a la comunidad de imagen o a la comunidad de cardiología fue que en ninguna de las dos opciones era inferior a la otra, y además fue un estudio que fue diseñado para no inferioridad. Pero tenemos la diferencia, o tenemos que tener en cuenta que un estudio diagnóstico no trata ni cura al paciente ni modifica su pronóstico, sino modifica su pronóstico lo que nosotros hacemos en base a los hallazgos del estudio diagnóstico que nosotros hemos ejecutado. Y si nos fijamos en la diapositiva podemos ver cómo en el estudio PROMIS el tratamiento que se aplicaba en cada uno de los subgrupos de estudio de TAC coronario frente al estudio funcional de betabloqueantes, inhibidores del calcio antagonista, estatinas o aspirina, tenían porcentajes muy similares, con lo cual si tratamos de forma igual al paciente, independientemente de cómo lo hemos estudiado, no obtenemos beneficio. En cambio, en este otro estudio, un estudio más reciente, el estudio Scott-Hart, fue un estudio en el cual abordaron pacientes que tenían dolor torácico, estudiados con una estrategia clásica, con ergometría, frente a pacientes en los cuales se les añadía el TAC coronario y se decidía cambios en su abordaje o en su tratamiento en función de los hallazgos del TAC coronario. Por lo tanto, se observó que había un gran porcentaje de pacientes en los cuales se iniciaban estatinas y antiagregantes si el TAC coronario presentaba enfermedad aterosclerótica, fuera significativa o no. Al año de seguimiento se observó una reducción de prácticamente el 40% de forma, no llegaba a alcanzar la significación estadística, se queda justo en el borde, en un evento combinado de muerte e infarto de miocardio. ¿Y de dónde venía ese beneficio? Pues ese beneficio venía fundamentalmente de la inclusión del tratamiento. Si nosotros atendíamos al tiempo que ocurría desde el momento que se había hecho la prueba hasta el momento en el que se hacía el cambio de tratamiento, efectivamente no había ningún tipo de cambio, pero después del inicio del tratamiento se percibía una separación de las curvas con un beneficio pronóstico que es el del tratamiento, no de la prueba diagnóstica, como es lógico de entender. Y por último, cuando se han publicado el seguimiento a los 5 años en el New England en el año 2018, se alcanza, las curvas continúan separándose y se alcanza un beneficio pronóstico en el evento combinado de muerte e infarto de miocardio en la estrategia del TAC coronario en este subgrupo de pacientes con cardiopatía isquémica estable. Por lo tanto, nosotros llegamos o cambiamos un poco el paradigma planteando la opción de utilizar el TAC. ¿Por qué? Porque ahora ya no vamos a estudiar a aquellos pacientes que acuden con placas severas o que acuden con isquemia, nosotros vamos a estratificar únicamente la isquemia, sino que nosotros obtenemos por primera vez evidencia de que aquellos pacientes que están en una fase inicial o que tienen lesiones no significativas, si nosotros aplicamos estatinas, podríamos llegar a obtener un teórico beneficio de estabilizar la enfermedad y evitar su progresión. Y esto, cuando nosotros tenemos que hacer un tratamiento basado en el TAC coronario, pues muchas veces tenemos dudas y de hecho las guías de práctica clínica muchas veces no se mojan en cómo tenemos que manejar este tipo de situaciones. Lo que sí que sabemos, por ejemplo, con el calcio coronario, desde los estudios de Badoff en los años 80, en los cuales tenemos estudiados a miles de pacientes, que calcios coronarios mayores de 100, cuando aplicamos tratamiento con estatinas, las curvas se separan y cuanto mayor es el calcio por encima de 100, mayor beneficio obtenemos de la inclusión de estatinas. Si nosotros añadimos contraste y hacemos una angiografía no invasiva con un TAC coronario, la forma en la que tenemos de estratificar la enfermedad coronaria no invasiva es utilizando scores que nos hablen de la extensión de la enfermedad coronaria. Y sabemos que, por ejemplo, un SIS, un Segment Involvement Score mayor o igual a 4, con enfermedad no obstructiva, tiene el mismo pronóstico que aquellos pacientes que tienen al menos una lesión obstructiva. Y además sabemos que cuando nosotros aplicamos estatinas obtenemos un beneficio pronóstico aproximadamente de un 20%, que es el equivalente a la inclusión de las estatinas. Por último, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un subgrupo, recientemente se ha publicado el estudio isquemia, en el cual cuando nosotros hacemos en pacientes con cardiopatía isquémica estable, primeramente un TAC para descartar la presencia de lesión de tronco o lesión de DEA proximal, el tratamiento médico frente al tratamiento de revascularización sale sin diferencias estadísticamente significativas. Estos son resultados preliminares que falta continuarlos en el tiempo, pero sí que nos serviría o nos mostraría de que el TAC nos puede descartar a aquellos pacientes que tienen enfermedad coronaria muy proximal o que nos puede ayudar a poner tratamiento en aquellos pacientes que tienen enfermedad coronaria con calcio por encima de 100 o pacientes que tienen enfermedad no significativa con más de 4 segmentos. Y este pronóstico basado en el TAC, además, nosotros lo podemos continuar en el tiempo. Tenemos ya evidencias en las cuales, en seguimiento a 10 años, el beneficio de tener un TAC o haber sido estudiado con un TAC sin lesiones coronarias se mantiene a lo largo del tiempo. Y el pronóstico es peor de forma incremental cuanto mayor es la extensión de la enfermedad coronaria y cuanto mayor es la severidad de las lesiones. Y esto lo podemos ver tanto en clasificaciones como el número de vasos, en clasificaciones como el número de segmentos que tienen enfermedad coronaria o la severidad de las lesiones de la enfermedad coronaria.
Y por último, otro de los aspectos que nos puede servir de pronóstico basado en el TAC coronario es la caracterización de la placa. Nosotros sabemos que hay placas que tienen una serie de características que van a agrupar mayor prevalencia de eventos coronarios en el seguimiento que otras placas, lo que podríamos denominar placas vulnerables. Con lo cual, cuando nosotros agrupamos un conjunto de estos signos, como pueden ser el signo de Servieterio, calcificaciones puntiformes, remodelado excéntrico o core lipídico de baja atenuación, a mayor número de esta serie de criterios, el riesgo de aparecer un evento sobre este tipo de lesiones puede ser hasta 12 veces superior que en pacientes que tienen lesiones no significativas sin este tipo de lesiones, con lo cual también nos ayuda un poco a orientar el pronóstico de nuestro paciente, aunque la lesión no sea significativa. Se han publicado en el año 2016 las guías CAT-RADS, en las cuales intentan buscar un consenso o un diálogo entre el radiólogo y el cardiólogo para intentar explicar o mejorar la comunicación del resultado del TAC coronario, y en función de cómo sea la extensión de la enfermedad que encontramos clasificada de 1 a 5 en grado de extensión, desde no tener nada de enfermedad coronaria, enfermedad mínima, leve, enfermedad moderada, severa o severa proximal o oclusiones crónicas, va implementando las estrategias que nos pueden ayudar a mejorar el manejo de nuestros pacientes. Y desde el CAT-RADS 1 o CAT-RADS 2 ya nos incluye la opción de valorar e incluir tratamiento de prevención secundaria, como hemos visto anteriormente, en los escenarios de la estatina y de las antiagregantes. Hay de práctica clínica que aboguen, teniendo en cuenta toda esta evidencia, de incluir el TAC en una fase precoz de las pacientes con cardiopatía isquémica para intentar obtener ese beneficio pronóstico de la enfermedad no significativa, de intentar ver qué placas o la prevalencia de placas que pueden tener mayor cantidad de eventos. Pues las guías NICE ya en el año 2016, sin tener en cuenta la clasificación de riesgo previo, incluyen el TAC como primera herramienta de diagnóstico. Y posteriormente hemos visto en nuestro grupo de pacientes del estudio Scott Hart, en el cual se aplicaban las guías NICE o aplicando el algoritmo de las guías NICE, que este tipo de aplicación utilizando el TAC como primera herramienta diagnóstica mejora la certeza diagnóstica, mejora la prescripción terapéutica y no incrementa de forma significativa la utilización de angiografías invasivas, de una estrategia invasiva. Por lo tanto, y ya como todos ustedes saben, en agosto de este año vieron a la luz las guías de síndrome coronario crónico, en las cuales el TAC coronario pasa a ocupar la primera posición que las guías NICE le habían dado 3 años antes. Pasa a ocupar con un nivel de recomendación 1 y un nivel de evidencia B, pasa a ser la primera prueba diagnóstica en todo el subgrupo de pacientes en los cuales tenemos síntomas que nos hacen sospechar enfermedad coronaria. ¿Por qué? Pues basado fundamentalmente en una reclasificación de la probabilidad preprueba de prevalencia de enfermedad coronaria, que se reagrupa en un reestudio de 3 poblaciones que tenían estudio no invasivo de enfermedad coronaria, y nosotros observamos que la prevalencia de la enfermedad coronaria es 3 veces inferior a la que nosotros preveíamos, con lo cual la probabilidad preprueba es 3 veces inferior, y el funcionamiento o el cambio, según la teoría bayesiana, de probabilidad preprueba a probabilidad postprueba es diferente de lo que nosotros teníamos asumido, y por lo tanto el TAC coronario con una sensibilidad muy alta puede cubrir a un espectro mucho mayor de pacientes y además a lo largo del continuo de todo el espectro de síntomas de la cardiopatía isquémica. Como decíamos anteriormente, las 2 publicaciones en las cuales la Revista Europea de Cardiología avala o estudia de forma más amplia el cambio de probabilidad preprueba es agrupando las poblaciones del estudio PROMIS, del DANIS y del registro CONFIRM, en el cual se ve que la prevalencia, que era estimada entre un 38 y un 45%, tiene una prevalencia real del 15% de enfermedad coronaria. Son pacientes varones de un 48% con 59 años de edad y, como ven ustedes, con una prevalencia de factores de riesgo cardiovascular nada desdeñable. Y sin embargo, la prevalencia de enfermedad coronaria es menor. Al aplicar la teoría bayesiana, podemos observar cómo los mayores incrementos en cambio de probabilidad preprueba a posprueba lo obtienen en la variante anatómica el TAC coronario, con lo cual es una de las principales fortalezas para pasar a ser la primera línea de estrategia en este tipo de pacientes. Pero por último, y no por ello menos importante, es la reducción de la estrategia invasiva. Nosotros hemos visto que tenemos beneficios porque podemos estudiar bien a nuestros pacientes, podemos categorizarlos, incluso en pacientes que no tienen enfermedad significativa podemos ofrecerle un beneficio aplicando tratamiento de prevención secundaria, pero podemos beneficiar a nuestros pacientes evitando que vayan a la sala de coronografía y que tengan una estrategia invasiva. El estudio CAT-CAD lo que muestra son un grupo de pacientes, todos con indicación de coronografía invasiva por angina, que son aleatorizados a una estrategia con tomografía computerizada o con coronografía invasiva. Y lo que se observa es que en el grupo que va a tomografía computerizada reduce aproximadamente un 60% el número de pacientes que necesitan ir posteriormente a coronografía invasiva, es decir, reduce un 60% el número de coronografías invasivas.
y baja de un 70% a un 8% el número de coronografías que no son secundadas o que no son seguidas de una revascularización en el mismo acto. Es decir, aquel paciente que con una estrategia no invasiva o diferida, pasando primero por el TAC, llega a la sala de hemodinámica, finalmente con un porcentaje mucho más elevado termina revascularizado. Con lo cual las salas de intervencionismo pasan a ser realmente salas de intervencionismo. El mismo planteamiento, pero con mucha mayor potencia estadística y además con un seguimiento y con valoración de eventos, es el estudio CONSERVE, en el cual 1.600 pacientes, también todos pacientes con indicación de coronografía invasiva, son aleatorizados a una estrategia con tomografía computerizada o con coronografía invasiva. Son seguidos durante un año y se observa si tienen algún tipo de diferencia en el número de eventos. Se observa que son estrategias en régimen de no inferioridad y el margen de no inferioridad fue estrecho, fue del 1.33 puntos. Además, no tiene ningún tipo de diferencia en el MACE que fue combinado, que fue de infarto, hospitalización o revascularización en el tiempo de seguimiento, pero lógicamente sí que hay un ligero incremento, sin ser estadísticamente significativos, en sangrados en la vertiente invasiva. Tiene especial interés porque en este estudio la estrategia invasiva directamente tuvo un mayor porcentaje de revascularización que la estrategia basada en la tomografía computerizada, y ese 18 versus al 13% no se manifestó como un beneficio en el pronóstico en los pacientes. Por lo tanto, si los pacientes van directamente a una estrategia invasiva, además de nosotros ser más agresivos, de asumir más riesgos de complicaciones, también estamos revascularizando más sin obtener un beneficio pronóstico en el seguimiento. Y por último, cuando analizamos los costes en este estudio, observamos que hay una reducción total en el proceso diagnóstico del 53% cuando nosotros vamos paso a paso y empezamos por una estrategia no invasiva y dejamos la estrategia invasiva a un paso diferido posterior. Y finalmente, recientemente publicado el 5 de febrero, únicamente comentar el presente estudio, el estudio Veredict, que se ha publicado en el JACC, en el cual estudia la posibilidad de aplicar la tomografía computerizada como primera opción con un diseño similar al que hemos visto anteriormente en el CONSERVE en el escenario del síndrome coronario agudo tipo infarto no Q, en pacientes con movilización de marcadores miocárdicos. Y se observa que en este escenario, lógicamente, el rendimiento de la tomografía computerizada es menor porque sabemos que son pacientes que tienen enfermedad coronaria mayor y además muchos de ellos requieren revascularización, pero haciéndolo de forma sistemática, en este subgrupo de pacientes hasta un 30% de ellos se puede descartar la presencia de enfermedad coronaria sin necesidad de llegar a coronariografía invasiva, con lo cual pues, se abre un nuevo escenario. Sabemos que en la angina estable, como hemos visto, y en la cardiopatía isquémica, para el estudio de la cardiopatía isquémica estable, estamos en situación establecida, indicación 1B, y en el escenario agudo pues, se abre un nuevo camino que tendremos que ir explorando. Por lo tanto, las conclusiones que me gustaría compartir con ustedes son que en pacientes sin enfermedad coronaria previa, el TAC de coronarias como primera opción nos va a permitir descartar a los pacientes que no tienen enfermedad coronaria, por lo cual vamos a finalizar el proceso de diagnóstico. Iniciar tratamiento de prevención secundaria en enfermedad coronaria no significativa, es decir, vamos a mejorar el pronóstico. Enfermedad coronaria significativa, vamos a poder seleccionar y escalonar las pruebas de isquemia o la estrategia invasiva al momento que nosotros podamos beneficiar en mayor grado al paciente, y vamos a reducir la estrategia invasiva y los costes totales por paciente. Con lo cual vamos a pasar de un escenario en el cual nos movíamos hace 10-15 años, que tirábamos a una diana dándole, pero de forma poco precisa, a un escenario escalonado en el cual todo paciente que llega a la sala de hemodinámica, a la sala de intervencionismo, es para realizarse una angioplastia en su mayor porcentaje de ellos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Manuel por tu estupenda presentación. Has hecho una revisión muy práctica, además muy clínica, que yo creo que puede ser muy útil para la mayoría de la audiencia, que seguro que hay mucho médico clínico. Bueno, a continuación Alicia Maceira nos va a hablar de lo mismo, pero enfocado en la resonancia magnética de estrés, es decir, el abordaje funcional. Manuel nos ha hablado del abordaje anatómico, que hemos visto que tiene mucha utilidad clínica, y Alicia nos va a decir si ella considera que ese es el nuevo gold estándar o es un estándar más. Cuando quieras, Alicia. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, esta diapositiva ya ha sido presentada previamente. Simplemente recordar que la reso de estrés se sitúa a dos niveles. En primer lugar, a nivel de la perfusión, con la reso con vasodilatadores, y otro nivel más avanzado en la cascada isquémica a nivel de estudio de la función ventricular segmentaria, igual que el eco de estrés, por ejemplo, ¿no? En cualquier caso, vamos a hacer un estudio diagnóstico de presencia, extensión, severidad de la enfermedad coronaria, con también unos datos, una información pronóstica en cuanto a riesgo de evento, severidad, y podemos además incluir en nuestro estudio, y de hecho lo incluimos siempre, un estudio de detección de infarto, incluso podemos hacer un estudio de anatomía coronaria. Bueno,
Estos son datos de mi unidad en nuestro medio. El 68% de los estudios de resonancia cardíaca son con una indicación de enfermedad coronaria en alguno de estos apartados. Y de hecho, el 52% de todas las resonancias cardíacas que hacemos son resonancia de estrés, fundamentalmente con dipyridamol. Es decir, la resonancia en nuestro medio pues, tiene un papel diagnóstico y pronóstico muy claro. Y dentro de todas las posibilidades que ofrece la resonancia, las secuencias, los diferentes protocolos, pues como digo, la reso de perfusión es pues, uno de los campos fundamentales. ¿Por qué? Bueno, pues porque ofrece una buena resolución temporal y espacial. En el caso de la isquemia subendocárdica esto es importante, una buena calidad de imagen independiente de la frecuencia cardíaca del paciente, de que tenga obesidad, atenuación, mala ventana. Visualización de todos los segmentos miocárdicos, sobre todo cuando hacemos un estudio que incluya un eje largo, que es importante. Detección de isquemia tanto en cuanto a su presencia, como localización, como extensión. Y además podemos obtener información complementaria de datos de función ventricular, dimensiones ventriculares, función sistólica y presencia de necrosis. Tenemos dos opciones en la resonancia de estrés. Por un lado, el estudio, como he dicho antes, de la función ventricular con dobutamina. En estos casos, pues la dobutamina, como todos sabemos, aumenta el consumo miocárdico de oxígeno porque aumenta el trabajo cardíaco. De todos modos, la dobutamina tiene un efecto muy variable. En este caso, por ejemplo, el índice cardíaco puede aumentar entre un 12 y un 60%, el trabajo cardíaco entre un 23 y un 58%. Hay una gran variabilidad entre los pacientes, lo cual hace que también su capacidad diagnóstica pues, va a ser variable. Nosotros fundamentalmente utilizamos los vasodilatadores, utilizando pues, el efecto robo, que como sabemos pues, consiste en que cuando hay una lesión coronaria, la vasodilatación solo se produce en los vasos sanos y el flujo sanguíneo se deriva fundamentalmente a esta zona, observándose un defecto de perfusión en los vasos afectados. En general, los vasodilatadores aumentan el flujo coronario entre 3 y 5 veces y por lo tanto es más reproducible ver estos defectos de perfusión. Como digo, bueno, tradicionalmente en los inicios de la reso de estrés se utilizaba la dobutamina, los inotrópicos. A día de hoy realmente lo utilizamos de una forma excepcional por varios motivos. Por un lado, porque tiene contraindicaciones, no lo utilizábamos en pacientes con hiperplasia benigna de próstata, con glaucoma, bueno, a los que no se les podía dar agonistas beta. Por otra parte, es un protocolo tedioso, muy largo, y para el paciente es muy desagradable, ya en general una administración de dobutamina, mucho más cuando uno está metido en un tubo cerrado, ¿no? Que resulta claustrofóbico. Por lo tanto, en nuestro medio a día de hoy es el 0,08% de los casos, porque sí que hemos hecho alguno fundamentalmente para estudio de viabilidad. Y como digo, a día de hoy nosotros hacemos estudios con vasodilatadores, en los que bueno, vemos los defectos de perfusión, generalmente con análisis visual. Raramente hacemos análisis semicuantitativo, a no ser que sea algún protocolo, porque realmente esto utilidad clínica no tiene, y en breve es posible que empiece a haber perfusión cuantitativa, ¿no? El protocolo que he puesto aquí realmente estamos modificando. Hasta recientemente hacíamos primero la función ventricular, luego el estrés, esperábamos 10 minutos y hacíamos la viabilidad. Ahora estamos valorando hacer el estrés antes que la función ventricular. Si bien es cierto que las nuevas secuencias de cine que llevan compress sensing y son muy rápidas, permiten realmente seguir haciendo este protocolo, que para mí es el mejor porque me gusta ver la función ventricular y ver las alteraciones que tiene el paciente antes, las alteraciones contráctiles antes de hacerle el estrés. Entonces, como digo, las nuevas secuencias que son muy rápidas permiten seguir haciendo este protocolo sin realmente perder mucho tiempo. En nuestro medio, como digo, el 85% de los casos son con dipyridamol, 15% son con regadenoson. En cuanto a las secuencias, bueno, utilizamos secuencias de codegradiente o secuencias de precesión en estado estacionario, un grosor de corte y una resolución temporal y espacial adecuadas. Esto muchas veces depende del escáner que tenga cada uno, no siempre es fácil poner una resolución temporal adecuada, y considero que es muy importante, aparte de hacer 3 ejes cortos,
como mínimo, siempre en la medida de posible hacer un eje largo para así poder ver el ápex ventricular y ver todos los 17 segmentos. Nosotros generalmente solo hacemos estudio de estrés y solo hacemos reposo en aquellos casos dudosos, pero no hacemos reposo como una norma. Es interesante que el paciente haga apnea, aunque las nuevas secuencias también llevan corrección de movimiento y bueno, pues en pacientes más difíciles podemos evitarnos el que tenga que hacer apnea. En cuanto a los fármacos vasodilatadores, todos tienen ventajas e inconvenientes. El dipiridamol, su ventaja fundamental es que es baratísimo. En euros yo creo que viene a ser pues, como €1 por paciente, es decir, es muy barato. Está ampliamente validado, hay mucha experiencia, pero tiene dificultades, fundamentalmente que hay contraindicaciones y que la vida media es larga, 20 minutos, por lo tanto siempre ponemos eufilina. Otra de las ventajas es que con una vía es suficiente porque inyectamos el dipiridamol y bueno, poco después inyectamos el contraste, pero no es necesario hacerlo a la vez. La adenosina, gran ventaja, una vida media muy corta, por lo tanto no necesita eufilina, pero es un poco más caro que el dipiridamol, da más síntomas en los pacientes porque el efecto es más agudo y requiere 2 vías porque tenemos que administrar el contraste a la vez que estamos administrando la adenosina. Regadenoson, la gran ventaja es que es rapidísimo, es una inyección en 10 segundos y a los 2 minutos se consigue el efecto máximo y se hace el estudio de perfusión. Es muy bien tolerado con muy pocos síntomas, como ahora veremos, y el problema que tiene es el precio, es el más caro de los 3, con mucha diferencia respecto a los otros 2 y también requiere poner eufilina porque la vida media es larga. Por otra parte, la sensación subjetiva que tenemos, aunque eso pues, no está reportado, es que el efecto vasodilatador o digamos proisquémico que tiene es menor que con los otros 2. En cualquier caso, siempre es importante que el paciente esté en ayunas 4 horas y abstenerse, idealmente 24 horas, de xantinas. Las contraindicaciones que figuran aquí solo hacen referencia al dipiridamol y a la adenosina. El regadenoson es más específico, por lo tanto se puede inyectar a pacientes con EPOC, con bronquitis crónica, con hiperactividad bronquial, bloqueo AV, hipotensión, bradicardia sinusal. No da problemas en este grupo de pacientes. Bueno, todos los tipos de estrés son muy seguros. Este es un estudio que hicimos nosotros con 12.000 pacientes, publicado hace ya casi 5 años, en el que vimos que las complicaciones severas son excepcionales con dipiridamol, 0,06% de los pacientes, y muy infrecuentes también con dobutamina, 0,36%, lo cual es 6 veces más que con dipiridamol, y las complicaciones no severas y los síntomas menores son mucho más frecuentes, pero no tenían repercusión. Ahora hemos enviado para publicación un nuevo estudio con 2.200 pacientes en los que hemos empleado regadenoson, en los que hemos visto que también el perfil de seguridad del regadenoson es buenísimo, no ha habido ninguna mortalidad, no ha habido complicaciones severas, ha habido alguna complicación no severa del tipo de disnea o dolor torácico, e incluso en pacientes que tenían asma bronquial o bronquitis, la incidencia de broncoespasmo ha sido realmente muy pequeña. Bueno, una cosa que tenemos que tener presente a la hora de valorar la capacidad diagnóstica de la resonancia es que tenemos que saber diagnosticar bien cuando hay un defecto de perfusión. Un defecto de perfusión es isquémico, cuando afecta al menos 1/3 del grosor parietal, cuando se ve al menos en 2 segmentos continuos, cuando dura al menos 5 latidos tras la máxima intensidad de señal en cavidad o 3 latidos tras la máxima intensidad de señal en miocardio, es claramente más oscuro que el miocardio circundante y está presente en estrés, pero no en reposo. Se ha propuesto también una escala de 4 puntos que realmente nunca utilizamos, pero esos criterios de posibilidad sí que son los que utilizamos habitualmente. Y aquí, por ejemplo, vemos en la imagen superior un defecto de perfusión en territorio del ADA, en la imagen del medio un defecto de perfusión en territorio de circunfleja, en la imagen inferior un defecto de perfusión en territorio de la coronaria derecha. Y en las imágenes de la derecha, arriba vemos un defecto de 2 vasos, coronaria derecha y descendente anterior, y en la imagen inferior derecha un estudio de isquemia en los 3 territorios coronarios, con lo cual es un ejemplo de lo bien que se ven los defectos de perfusión con estrés. En cuanto al valor diagnóstico, la sensibilidad es buena, entre el 83 y el 91%, estos ya son datos un poco antiguos, la especificidad también es buena.
Hay dos estudios más recientes, un metaanálisis en el que se incluyeron 2.800 pacientes, también con una sensibilidad y especificidad aceptables, y otro estudio de un único centro en el que, lógicamente, la sensibilidad y especificidad son mayores, que es lo que ocurre siempre cuando uno maneja valores de su centro con un protocolo bien realizado y todo pues, muy controlado. Hay factores que afectan a la exactitud diagnóstica, factores externos que debemos evitar, factores internos que debemos conocer para poner en contexto el resultado de nuestro estudio de estrés. En cuanto a factores externos, tenemos que hacer una buena preparación del paciente. El paciente tiene que entender las instrucciones, tiene que no moverse, tiene que estar 24 horas sin santinas. Tenemos que ajustar muy bien los parámetros de las secuencias, teniendo en cuenta el modelo de resonancia que tenemos, la capacidad de nuestro escáner. Tenemos que planificar al menos 3 ejes cortos y, si se puede, también un eje largo. Esto es fundamental para poder ver los 17 segmentos coronarios. Y luego, pues hay otros factores. La valoración subjetiva, que es la que hacemos, valoración visual, tiene una limitación. Es difícil en escala de grises diferenciar dos niveles de gris tan cercanos. Si lo hiciéramos en escala de color, como vemos, es más fácil. Y luego pues hay artefactos que tenemos que evitar, artefactos de la antena, la puerta que nos la hemos dejado abierta, el anillo de Gibbs, o incluso artefactos de la corrección de movimiento, que son a veces muy significativos. En este campo, sobre todo en la valoración de defectos de perfusión muy similares, nos va a ayudar la perfusión cuantitativa. Y este estudio comparó el rendimiento, la capacidad diagnóstica de un estudio de perfusión valorado visualmente por operadores de nivel 1, nivel 2, nivel 3 de experiencia, siendo los de nivel 3 los que tienen más experiencia. Y como vemos, la perfusión cuantitativa, que es la que aparece en morado, tiene la misma capacidad diagnóstica que los operadores de nivel 3. Por lo tanto, para hacer un buen estudio, para una buena valoración de un estudio de perfusión, o somos muy expertos de nivel 3 o deberíamos utilizar, en la medida de posible, perfusión cuantitativa. Pero luego hay factores internos que también afectan la exactitud diagnóstica. Hay falsos negativos, aunque deberíamos preguntarnos si los falsos negativos son realmente falsos negativos. Es decir, si lo comparamos con lesiones anatómicas, van a ser falsos negativos, pero lo que queremos es compararlo con el efecto hemodinámico de una lesión. Por lo tanto, cuando esos falsos negativos los comparamos con reserva fraccional de flujo, las estenosis leves, estenosis distales, circulación colateral, espasmo coronario, sabemos que no son falsos negativos, que realmente lo que están mostrando es que ese paciente no tiene isquemia en ese territorio coronario. Hay otros falsos positivos, como son el bloqueo de rama izquierda, las miocardiopatías, sobre todo la restrictiva, la amiloidosis y la miocardiopatía hipertrófica o la cardiopatía hipertensiva, y la enfermedad microvascular. En realidad, la enfermedad microvascular o la hipertrófica no son falsos positivos, están mostrando isquemia en un paciente que no tiene lesiones en coronarias epicárdicas, pero sí tiene isquemia. Y aquí vemos algún ejemplo, una amiloidosis en el que se ve un leve defecto de perfusión subendocárdico, la miocardiopatía hipertrófica en la que es muy típico ver defectos de perfusión y además tienen valor pronóstico, o en este caso clarísimo de enfermedad microvascular en el que vemos ese defecto de hipoperfusión subendocárdico. ¿Cómo compara con otras técnicas? Bueno, esta diapositiva es similar a la que ha puesto el doctor Barreiro antes. Si vamos a la comparación con la enfermedad coronaria hemodinámicamente o funcionalmente significativa, es decir, medida con reserva fraccional de flujo, vemos que la reso de estrés tiene una buena sensibilidad, solo superada por la angiografía con TC, y es la que tiene mejor especificidad, superior a SPECT, a PET o el Angiotac, con una buena razón de probabilidad positiva y una buena razón de probabilidad negativa, en este caso superada por el SPECT. En cuanto al valor pronóstico, estos son datos de nuestro equipo, en el que se incluyeron 1.700 pacientes con reso de dipiridamol. No son pacientes randomizados, por lo tanto, bueno, pues es un estudio prospectivo, pero no randomizado, en el que sí que vimos que los pacientes que la reso de estrés tenían defecto de perfusión y alteración de la contractilidad presentaban un pronóstico mucho peor, significativamente peor que los demás. Por lo tanto, esto va a tener implicaciones terapéuticas. Y este otro estudio, también de nuestro grupo con el Hospital Clínico de Valencia, en el que incluimos 6.300 pacientes con enfermedad coronaria conocida o sospechada y con reso de dipiridamol, vimos que la presencia de isquemia en el estudio de perfusión en más de 5 segmentos tenía valor pronóstico, peor supervivencia, y además eran los pacientes que mejor iban cuando se revascularizaban. Por lo tanto, tiene implicación pronóstica.
Hay otros estudios que tienen valor pronóstico, como son el estudio europeo, el registro europeo, un metaanálisis americano, el CEMARC o el SPINS, que es derivado del estudio del ECMR, del registro global de ECMR, en el que se observan resultados similares. Y este artículo, publicado por Knott este sábado en Circulation, muestra la importancia que puede tener la perfusión cuantitativa, que es un valor pronóstico añadido a la valoración visual del estudio de perfusión. Y me gustaría hablar brevemente del MR-INFORM, que es el gran estudio de resonancia publicado el año pasado, en el que se estudian 918 pacientes con angina típica y o 2 factores o más de riesgo cardiovascular o prueba de esfuerzo positiva, es decir, angina típica y una alta probabilidad de tener enfermedad coronaria. En este estudio, en el que pues hay unos criterios de exclusión que también influyen en el valor del estudio, el endpoint compuesto fue mortalidad total, infarto no fatal o revascularización en los pacientes que habían sido sometidos a revascularización. Hay 2 grupos de 460 pacientes, grupos muy homogéneos, pareados por todos los datos que vemos aquí, y en el que se observó que en un seguimiento a 1 año, que es una de las limitaciones del estudio, no hay diferencia entre los pacientes cuyo manejo se basa en reserva fraccional de flujo, es decir, en una estrategia invasiva, frente a aquellos en los que su manejo se basa en la resonancia de estrés, es decir, en una estrategia no invasiva. Todos ellos tratados con tratamiento médico óptimo, la estrategia no invasiva, es decir, guiada por la presencia de isquemia en la reso, fue no inferior a la estrategia invasiva. Y además hubo más procedimientos de revascularización en el grupo de estrategia invasiva. Por lo tanto, esto nos dice que hacer una estrategia basada en presencia de isquemia va a tener el mismo resultado a largo plazo que una estrategia invasiva, con menos costes y probablemente menos complicaciones. Esta diapositiva la ha presentado el doctor Barreiro también. A mí me gustaría destacar que la reso de estrés es muy buena para confirmar la presencia de enfermedad coronaria en un amplio rango de probabilidad pretest, y es muy buena para descartar la presencia de enfermedad coronaria en un amplio rango de probabilidad pretest. Y esto es importante. Lo ideal sería que ambos colores se superpusieran y en todo el rango de probabilidad pretest la técnica fuera muy buena. En este caso, pues es bastante buena en ambas cosas. Algo similar a lo que ocurre con el TAC, aunque el TAC quizás es un poco peor para confirmar a partir de cierta probabilidad pretest, o lo que ocurre con el PET, que es muy similar a la curva de la reso. Y ya estoy terminando, por lo tanto, en las guías presentadas recientemente, en agosto del año pasado, pues se recomienda la reso de estrés en aquellos pacientes con alta probabilidad de tener enfermedad coronaria, en los que es probable que vaya a haber revascularización, siempre y cuando el centro realizador tiene experiencia y tiene disponibilidad, y además es muy importante cuando queremos estudiar la presencia de infarto previo o queremos medir la función ventricular, porque la reso nos permite hacer un estudio global del paciente. Para resumir, creo que la reso de estrés es una técnica factible, muy validada, con una buena sensibilidad y especificidad. Tiene una alta resolución espacial, superada lógicamente por el TAC coronario, y con la ventaja de que es un estudio rápido, sin radiación ionizante, y que proporciona mucha información, no solo de la presencia de isquemia, sino también la presencia de infarto o de la función ventricular. Requiere experiencia, requiere saber las limitaciones de nuestro escáner. Tenemos que tener muy claro cómo vamos a lanzar la secuencia y revisarla inmediatamente antes de hacerla, porque solo tenemos una oportunidad. Y bueno, hay una cobertura limitada. Esto probablemente se va a solucionar con el 3D, la perfusión en 3D, que llegará en los próximos años. Y, como digo, es importante conocer los factores externos e internos que afectan a nuestro estudio y siempre tener en cuenta la probabilidad pretest del paciente que estamos estudiando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alicia. Bueno, Alicia, el grupo de Alicia es el grupo que más experiencia tiene en España en resonancia magnética de estrés, y además os habéis adelantado porque lleváis haciendo resonancia de estrés hace muchos años y ahora el MR-INFORM y otros estudios confirman la gran utilidad de la resonancia magnética. Bueno, a continuación, yo después de lo que se ha dicho del TAC y de la resonancia, ahora me voy a centrar en lo que son las nuevas herramientas en desarrollo en las dos técnicas. Si ya dan las dos técnicas por separado un alto valor diagnóstico en la cardiopatía isquémica, vamos a ver si esto lo podríamos mejorar con estas herramientas que hemos seleccionado, el FFR, con TAC
el estrés con TAC, la resonancia magnética de estrés sin contraste, pacientes con insuficiencia renal, y luego la resonancia magnética de estrés con cobertura ventricular, y hemos añadido alguna cosita más que está en desarrollo para que toda la audiencia reflexione por dónde pueden ir los tiros. No tengo conflicto de intereses y esta diapositiva, como veis, es la diapositiva central de la ponencia. Todos ponemos la misma porque realmente partimos de esto. Partimos de que la coronariografía comparada con la coronariografía con cateterismo, pues tiene muy buen valor diagnóstico, igual que la resonancia magnética. Cuando ya le aplicamos la valoración funcional y lo comparamos con el FFR del cateterismo, el TAC pierde un poquito, porque al fin y al cabo hemos valorado solo la parte anatómica. Vamos a ver cómo podemos mejorar esto con las nuevas técnicas en desarrollo, que yo creo que sí que va a poder ser posible. Bueno, hay un método que es muy complejo de entender. Yo, sinceramente, que no soy ni físico ni matemático, no acabo de entender cómo un grupo de investigadores desarrollaron una herramienta que a través de un estudio de TAC con contraste, sin estrés y sin nada, te analizan con unos algoritmos basados en inteligencia artificial el FFR, que correlaciona muy bien con el del cateterismo y con las lesiones coronarias. Como vemos aquí, lo comparan en este estudio PROMISE, lo comparan con las lesiones coronarias significativas. Lógicamente tiene un FFR por debajo de 0,8 es lesión significativa, por encima de 0,8 no significativa, y donde puede ser útil es en las lesiones intermedias, que es donde nos permite reclasificar. Vamos a ver qué hay que nos añade a la visión anatómica del TAC, lo que podríamos llamar, lo que los americanos llaman One Stop Shop, la tienda de comprar todo, es decir, la anatomía y la función en una sola técnica. Pues bien, este estudio muy reciente de Pontone del grupo de Pisa, que es muy activo en en TAC cardíaco, ha hecho un estudio que ya ha concluido, recientemente publicado, en el que valoran las dos pruebas funcionales del TAC, que son el estrés, en este caso con adenosina y con el contraste iodado, y el FFR analizado con la fórmula esa que solo entienden los que la han desarrollado, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo arriba de un paciente con una lesión que, bueno, cualquiera que sabe un poco de TAC, pues no la daría muy significativa. En todo caso, pues inferior al 50% podrías tener dudas. El test de estrés da negativo, el FFR por encima de 0,8 negativo, se hace cateterismo negativo, o sea, no tiene una repercusión funcional significativa. Estas son las que más nos preocupan, las que tienen mucho calcio, que no sabemos muy bien si son significativas o no. El test de estrés da positivo en cara anterior y en cara inferior, porque bueno, vemos que tiene ocluida la coronaria derecha, pero eso estaba claro con la imagen anatómica del TAC, pero la lesión de la descendente anterior no queda clara y vemos un FFR por TAC que es patológico, que coincide con el FFR del cateterismo. Bueno, pues aunque lo siento porque está aquí en pequeñito, pero cuando comparan la valoración, o sea, si tenemos como referencia la lesión anatómica y funcional por cateterismo, para valorar la sensibilidad y la especificidad, cuando comparamos la imagen anatómica del TAC con la imagen anatómica del TAC más el FFR, pues vemos que mejoramos la precisión diagnóstica. Cuando lo comparamos con si añadimos la valoración funcional, es decir, la prueba de estrés, también lo mejoramos, pero no hay diferencias significativas cuando comparamos la prueba de estrés con el FFR. Por así decirlo, podríamos decir que añadir el FFR o el estrés a la imagen anatómica del TAC nos da igual, cualquiera de las dos, la que tengamos más disponible, la que nos resulte más cómoda, más barata. El FFR, por cierto, por ahora hay casas que están desarrollando alternativas, por ahora, hasta donde llega mi conocimiento, solo hay una casa que lo realiza y tiene una tarifa por el análisis, con lo cual puede que nos salga más barato hacer un TAC de estrés en lugar de un FFR. Cuando bajen los precios, probablemente, mi opinión, por lo que vamos a ver a continuación, la diré después de ver todo lo que hay publicado, que ya empieza a haber cosas. Distintos escenarios donde utilizamos este One Stop Shop, anatomía y repercusión funcional, anatomía con angioTAC,
repercusión funcional con FFR. Bueno, pues en una sala de urgencias, 555 pacientes, pues bueno, cuando comparan la anatomía con la función, pues descartan de forma muy similar la enfermedad coronaria. No es lo mismo cuando en el valor pronóstico. El valor pronóstico de la valoración funcional tiene más implicaciones porque nos predice mejor los efectos adversos. Un escenario que, bueno, aunque todavía necesitaría otros estudios de validación, en el que la combinación de anatomía más función con FFR podría ser útil. Otro escenario es esta serie también creo que eran más de 200 pacientes, en los que se aplica el Syntax 2 derivado del angiocateterismo y el Syntax 2 derivado del angioTAC en pacientes en los que hay que decidir cirugía versus angioplastia. Son pacientes con enfermedad de tronco o tres vasos. Reúne el Harting y de forma ciega analizan, por un lado, basado en los datos del angioTAC y por otro lado, en los datos del angio-TC, y ven que coinciden perfectamente. Sin embargo, cuando le añadimos la valoración que es el objetivo secundario, a la valoración del Syntax valorada en cualquiera de los dos angios, le añadimos la valoración funcional mayor de un 0,8 de FFR, querría decir que es una lesión no significativa. Entonces, algunas de estas enfermedades que estaban consideradas de 3 vasos pasan a ser de 2 vasos y ocurre el cambio del 92 al 79%. Queda por ver si eso tiene alguna significación clínica, pero sí que hay un cambio en la valoración de estos pacientes que tendremos que tener en cuenta. ¿Es una herramienta ya para utilizar en este contexto? Pues es una reflexión que probablemente necesite más confirmación y evidencia clínica. Otro escenario es el registro ADVAN. Este es un registro de más de 4.000 pacientes de 30 y tantos centros por distintos países del mundo, en los que se les hace un TAC cardíaco a pacientes con dolor torácico, con sospecha de cardiopatía isquémica, en los que se les añade el FFR analizado por TAC. Entonces, lo primero que llama la atención es que de 4.700 y pico pacientes, 4.727, que finalmente se pudo realizar todas las técnicas, hubo un índice de complicaciones relativamente bajo, para ser un grupo de pacientes con enfermedades coronarias. En base al TAC se hizo cateterismo y se decidió cirugía o angioplastia. Entonces, lo que llama la atención, hay que tener en cuenta que no es un estudio prospectivo randomizado, sino que es un registro. Se ve que en el seguimiento a un año para el pronóstico, o sea, cada médico hizo la indicación que consideraba en arreglo a su Harting, y los MACE, los eventos mayores, pues durante el seguimiento hubo más eventos mayores en los que tenían un FFR inferior a 0,8, que es en rojo. Sin embargo, al final del año prácticamente las diferencias estaban en el límite de la significación, o sea, en MACE no parece que fuera significativa la diferencia. En muerte e infarto de miocardio pasaba algo parecido. Hay diferencias a lo largo del año, pero al final del año no son estadísticamente significativas, y donde sí que hay una diferencia significativa en cuanto a un valor pronóstico de esta herramienta, que es el FFR, por debajo de 0,8, es en la presencia de muerte cardiovascular o infarto de miocardio. Otra reflexión, porque estos son avances que es muy probable que acaben quedándose en nuestra rutina. El FFR es, de los avances en estas dos técnicas, el que me parece más relevante y el que me parece que, desde mi punto de vista, podría acabar incluyéndose en nuestra rutina clínica cuando esté generalizada su utilización. Otro aspecto es el de las texturas. Esto no es una imagen de resonancia ni de TAC, esto es una imagen de un cielo estrellado sin luna, con mucha contaminación lumínica, porque no vemos más que puntitos, ¿no? Esto es lo que vemos en la resonancia magnética, sin contraste en el cine, en lo que vemos alrededor de las arterias coronarias en el TAC, y esto es lo que pasa cuando no hay contaminación lumínica y esperamos ver algo. Aquí vemos la Vía Láctea, es el mismo cielo haciendo una texturización. En nuestro cerebro hemos hecho un algoritmo en
en el que hemos visto que en algo en el que no veíamos nada, vemos la Vía Láctea. Bueno, pues los físicos, que nos están ayudando mucho a los médicos, a través de técnicas de inteligencia artificial, deep learning, machine learning, etcétera, están analizando en cada píxel de la imagen los valores de intensidad, distribución, valores de píxeles próximos, patrones brillo, pendiente, luminosidad, bueno, toda esta lista de parámetros que nosotros somos incapaces de asimilar, pero que ya hay algoritmos, estos están basados en la resonancia magnética y otros para el TAC, en los que hay algoritmos predecibles. ¿Significan algo? Bueno, eso es lo que tenemos que demostrar ahora los cardiólogos clínicos, a ver si esto que están investigando los físicos y los matemáticos se corresponde con algún valor pronóstico o algún valor diagnóstico. Bueno, lo que más me ha llamado la atención, que yo siempre me he centrado en la resonancia magnética, en la textura, digo, bueno, y se puede analizar también la textura del TAC, de lo que hay alrededor de las arterias coronarias. Este estudio es muy interesante porque lo dividieron en 3 fases, estudio 1, 2 y 3, con 3 objetivos distintos. Los autores lo llamaron radiotranscriptómica por inteligencia artificial, o sea que analizan las características de la imagen, que son al fin y al cabo características radiológicas de unidades Hanfield, y buscan patrones reproducibles. Bueno, pues lo primero que hicieron a pacientes que se les iba a hacer cirugía coronaria, pues en 167 biopsias quirúrgicas de esas arterias vieron si había algún patrón que se correspondía con algo bioquímico, por eso lo llaman algo celular, algún proceso inflamatorio. Entonces lo que vieron es que había un patrón inflamatorio, que lo analizaron con estos marcadores, un patrón de fibrina y un patrón de aumento de la vasculatura. Pues bien, cuando analizaron los parámetros clínicos, vieron que no era posible diferenciar quién iba a tener más inflamación, más fibrosis o más neovascularización. Cuando analizaban simplemente la intensidad de la imagen en unidades Hanfield, vieron que sí que podían ver que esta placa no era normal, que era una placa que tenía algún tipo de actividad. Y ya cuando le aplicaron las técnicas de transcriptómica, de inteligencia artificial, vieron que incluso lo diferenciaba mejor que la visualización simple de la intensidad de señal en unidades Hanfield. Esta era la segunda parte del estudio, que lo compararon, vieron si esto podía tener alguna implicación pronóstica, y bueno, vieron que la implicación pronóstica mejoraba cuando le aplicaban el FFR, que era un concepto funcional a las lesiones coronarias. O sea que es probable que estos parámetros de texturización o de caracterización perilesión sean parámetros que requieran algo más, que no sean ellos solos. Lo que sí que es interesante es la tercera parte del estudio, que a 88 pacientes, la mitad de ellos con angina y la mitad con infarto de miocardio, pues vieron que la texturización de los alrededores de las placas de ateroma presentaba marcadores de radiotranscriptómica que significaban grasa, mucho más que los pacientes con angina estable, y vieron que los pacientes con infarto de miocardio, cuando se les repetía un TAC a los 6 meses, esos parámetros inflamatorios que probablemente habrían sido los responsables del infarto agudo de miocardio habían disminuido. Esto yo creo que abre la mente a muchas hipótesis futuras y de probables utilizaciones que yo creo que todavía les falta para sentarse en el futuro clínico, pero lo he puesto aquí para reflexionar sobre ello. Donde la texturización está más avanzada es en resonancia magnética, sobre todo en miocardiopatía hipertrófica. Si revisan la literatura, ve que en miocardiopatía hipertrófica hay patrones de texturización que predicen eventos, pero en cardiopatía isquémica también hay. Y aquí tenemos al grupo de Valencia, de ERESA, que ahora se llama ASTIRES, que también han sido pioneros en esto, aunque es un estudio retrospectivo, pero tuvieron la idea y la originalidad de ver si analizando texturas sin gadolinio, o sea, son pacientes a los que se le hace un cine, sobre ese cine se hace una valoración con distintas texturas y se ve si correlaciona con el gadolinio. Este es el grupo control. Realmente
si esto finalmente se asienta como una herramienta clínica, no habría que ponerle gadolinio. Bueno, pues vieron que es muy eficaz para detectar viabilidad. No así tanto para detectar, vemos que no es tan preciso, aunque son estudios muy iniciales, para detectar pues, el miocardio remoto, no, para detectar, perdón, el miocardio no viable, no es tan eficaz para el miocardio viable o el miocardio remoto. Esto es un estudio retrospectivo y posteriormente ha salido otro prospectivo que prácticamente confirma lo que se ha dicho, porque realmente lo que han hecho este grupo es ver que donde es más eficaz la técnica de texturización para detectar infartos sin necesidad de inyección de gadolinio es en los infartos de mayor tamaño, donde tiene una buena sensibilidad y especificidad. Tampoco es mala para los de pequeño tamaño. Y estos son los estudios de reproducibilidad interobservador e intraobservador. Es una herramienta que está ahí y que es muy probable que acabe asentándose para un grupo muy pequeño de pacientes, en principio, porque son los pacientes a los que no les podamos poner gadolinio por alguna razón. Otra parte del título era ver qué hay de nuevo o qué hay en cuanto a valorar el corazón en perfusión globalmente. Bueno, estos son estudios de hace 15 años, Alicia mostró imágenes parecidas. Antiguamente solamente se podían valorar 3 segmentos y nos perdíamos un poquito el segmento apical, que es donde puede estar la isquemia inducible, ¿no? Bueno, nuestro grupo, este estudio también es de hace muchos años, igual que Alicia podemos hacer el APES. Yo creo que con esto tenemos suficiente y los estudios de validación de la resonancia magnética están hechos con estos métodos. Si a esto le añadimos algo más en cuanto a valoración del ventrículo completo en perfusión, pues bien. Realmente ya lo están haciendo. Bueno, hay grupos, y esto es muy reciente, que no solamente te permiten obtener más cortes añadiendo el APEX en 4 cámaras o en 2 cámaras, como este estudio muy recientemente publicado, sino que además te permiten tener una mejor resolución temporal, es decir, que eso también es importante, sacar la imagen en sístole y en diástole, y hacerlo con gating electrocardiográfico o sin gating. Imagínate que se nos va el electro, bueno, pues no perderíamos el estudio si podemos seguir haciéndolo sin el electrocardiograma. Este yo creo que es un avance que nos afecta más a los que hacemos que a la mayor parte de la audiencia, que es muy probable que seáis profesionales más dedicados a la clínica. Bueno, en cuanto a otro aspecto que se está desarrollando y que ya está a punto de ser comercializado y que también lo ha comentado Alicia, la posibilidad de que los estudios de perfusión no dependan tanto de la experiencia del que lo hace, sino que sean métodos automáticos o semiautomáticos. En este caso, en una experiencia preliminar, lo que hicieron fue comparar el estudio automático hecho por una máquina de defecto de perfusión con el gold estándar en perfusión, que es el amonio, con una concordancia pues, muy acorde con una herramienta clínica. Otro aspecto en desarrollo, que quizás su utilidad también esté muy limitada a paciente que no le podamos poner gadolinio, aunque tenemos otras alternativas, el TAC, etcétera. Bueno, nos empeñamos en hacerle una resonancia, pero no le podemos poner gadolinio. El T1 nativo y el T2 nativo no necesitan gadolinio, lo podemos hacer con estrés. Aquí este grupo lo que hicieron es a 43 voluntarios sanos, le dejaron poner gadolinio y estrés, son sanos, para ver cómo se comporta el T1 nativo en reposo y cómo se comporta en estrés. Entonces le pusieron aquí la adenosina, le hicieron la prueba sin contraste y aquí le inyectaron el contraste ya sometidos a la adenosina para compararlo, para hacer de referencia. Pues bien, esto es lo que obtuvieron. Arriba vemos lo que se ha hecho con gadolinio y abajo lo que se ha hecho sin gadolinio. Bien, vemos que efectivamente en corazones sanos todo aumenta, el volumen de sangre, la perfusión, el volumen extracelular, también aumenta el T1 nativo y el T2 nativo. Pues bien, esto es en sanos. ¿Qué ocurre en pacientes con cardiopatía isquémica? Este estudio, fijaros que es anterior al de los sanos, ¿no? Es un estudio de 20 pacientes, una prueba de concepto, en la que ven que efectivamente esto que han comprobado este año pasado, pues ya vieron que en individuos normales
el T1 es bajo y aumenta con el estrés. En el remoto del infarto es bajo y aumenta con el estrés. En la isquemia es relativamente bajo y no aumenta con el estrés. En el infarto es alto y no aumenta con el estrés. Vemos, bueno, este es el pool vascular, que bueno, eso lo vemos bien, pero vemos que son 4 patrones que se diferencian muy bien. Unos aumentan de bajo a un poco mejor, de bajo a un poco mejor, uno no aumenta de bajo, que es la isquemia, y otro de muy alto no aumenta, y lo vemos aquí representado. Entonces, es un algoritmo de diagnóstico de las áreas isquémicas y de las áreas de infarto que podría ser muy útil. Y ya para concluir, el resumen de lo que hemos dicho, es que en cardio-TC yo soy muy optimista en el uso de la reserva fraccional de flujo, porque es añadir a una prueba anatómica algo funcional. Ya no tiene que depender de hacerle una resonancia de estrés, un ecocardiograma de estrés o una prueba nuclear de estrés. En la misma prueba sería esto que los anglosajones llaman one-stop shop, que es angiografía, y luego lo que tenemos que decidir es si nos quedamos con la perfusión o nos quedamos con el FFR. La perfusión tiene la complejidad que le tienes que poner el vasodilatador en la sala del TAC. Una de las buenas cosas que tiene el TAC es que se hace en un PIS-PAS y sale el paciente. Perderíamos ahí un poco de tiempo. El FFR, el inconveniente es que lo comercializa por ahora una sola casa y que tiene un precio alto de financiación. Y luego, por otro lado, ya en el TAC la identificación de texturas, que vemos que está muy en sus inicios, no sabemos lo que va a dar de sí. En la resonancia magnética, como herramientas en desarrollo, pues la cobertura espacial y sobre todo a mí me parece que la temporal y la cuantificación automática, que va a hacer que no necesitemos tanta experiencia, que cualquiera que tenga una experiencia mínima, lógicamente, va a poder hacer diagnósticos de calidad diagnóstica. El estrés sin contraste con los cambios en T1 nativo y T2 nativo es algo que por ahora podría ser utilizado para cardiopatía isquémica, pero vete a saber si alguien lo puede utilizar para otra cosa, para miocardiopatías, etc. Y la identificación de texturas sin gadolinio, que por ahora podría servir de viabilidad, aunque la evidencia actual va más enfocada hacia la miocardiopatía hipertrófica. Pues nada, muchas gracias. Y a continuación vamos a hacer un turno de preguntas. Nos han enviado algunas preguntas por aquí. Yo, mientras las leo, os voy a hacer una pregunta a cada uno de vosotros, sobre todo práctica, porque yo creo que la mayor parte de la audiencia lo que quiere es llevarse algo a casa para poder utilizar mañana en su consulta. Tú con el TAC lo utilizas en la rutina clínica. ¿Qué tipo de pacientes le haces un TAC coronario en lugar de una prueba de estrés con eco, con nuclear o con alguna de estas técnicas, con los conocimientos que tenemos actualmente? Bueno, pues nosotros en nuestro centro la verdad que estamos intentando implementar las guías de práctica clínica que han salido publicadas desde el año pasado ya, en agosto del año pasado, y estamos abogando ya no solo en nuestro centro, sino en nuestros 2 centros más importantes referidores, la estrategia de todo aquel paciente que no tiene enfermedad renal conocida y que es un paciente en el que preveemos que podemos obtener un TAC legible, es decir, que son pacientes colaboradores y que no tienen un IMC excesivamente elevado. Intentamos hacer un TAC de coronarias. El TAC de coronarias no es legible, como planteaba por ejemplo la estrategia del estudio CONSERVE. Hay un 14% de pacientes que pueden llegar a necesitar un segundo estudio. Pero yo creo que la reducción de pacientes en los cuales paramos el estudio es muy importante y la ventaja es grande. Aquí alguien pregunta que si en pacientes con probabilidad intermedia le hacemos todavía prueba de esfuerzo con el electrocardiograma clásico. Yo, probabilidad intermedia, creo que el rendimiento diagnóstico y a la larga el coste es mejor con TAC. Sí, yo creo que la diapositiva que hemos puesto los 3 ponentes, lo gráfico de esa diapositiva es buscar el overlap entre lo rojo y el verde, es decir, el poder de descartar, el poder de confirmar, y no hay ninguna otra prueba con un gap intermedio tan grande como la prueba de esfuerzo con electrocardiografía, con lo cual hay mucho gris en medio. Aquí preguntan algo que yo creo que también podría responder tú. Dice, en pacientes con primer diagnóstico de disfunción ventricular izquierda estudio, empezamos con una prueba de imagen no invasiva para descartar coronariopatía, suponiendo que la probabilidad pre-T sea intermedia,
¿O qué técnica elegimos? ¿Resonancia magnética, TAC, cateterismo? En mi opinión personal, es que el cateterismo hay que dejarlo para el intervencionismo. O sea, yo no creo que a día de hoy tengamos que hacer cateterismos diagnósticos. Entonces, un paciente con una miocardiopatía dilatada, pues si lo tenemos perfectamente estudiado, ya sabemos toda la información que queremos y solo nos falta saber si es isquémico o no, pues le podemos hacer un TAC o una reso. Si no tenemos toda esa información, queremos saber pues, si tiene fibrosis focal, queremos no sé, medir la fibrosis intersticial, entonces le haremos una resonancia que nos va a dar más información. Yo en general, pacientes que tienen cardiopatía, yo iría más a una cardiopatía conocida, me refiero, iría más a una resonancia que me va a dar una información más global. Y en pacientes, pues, como decía el doctor Barreiro, con angina, sin enfermedad coronaria conocida previamente, sin cardiopatía conocida previamente, iría a un TAC. Luego alguien pregunta ¿cuál es el valor del TAC en paciente asintomático pero con factores de riesgo? ¿A partir de qué edad? Yo creo que aquí va un poco enfocado porque hay empresas a las que sus altos directivos les hacen un cateterismo un TAC coronario para descartar enfermedades coronarias. Probablemente, me imagino que puede ir enfocado en ese sentido. ¿Tú crees que está indicado hacer a un directivo o no directivo de una empresa, un ser humano, o un ser humano asintomático con factores de riesgo, un TAC coronario? Mira, las guías de práctica clínica ahora mismo no lo recogen y yo creo que para lanzar un mensaje de forma general no estaría indicado. Ahora bien, tenemos evidencia en determinados sustratos en los cuales podemos ver que hay más enfermedad coronaria, como por ejemplo la hipercolesterolemia familiar o por ejemplo el registro CONFIRM, que tiene casi 15.000 pacientes. Hay un subgrupo de pacientes asintomáticos en los cuales se ve que las lesiones intermedias también pueden asociar pronóstico. Es un conjunto de información que nos puede ayudar a manejar a nuestro paciente, pero no creo que tengamos que de forma sistemática en todos los pacientes que nosotros vemos en la clínica aplicar este tipo de pruebas porque llevan contraste, llevan radiación y llevan un costo asociado que con la evidencia que tenemos hoy en día en pacientes seleccionados, por ejemplo la hipercolesterolemia familiar es un subgrupo que podría beneficiarse de ello, estando fuera de guías también, pero en el conjunto de los pacientes yo creo que todavía no estamos en ese momento. Yo creo que como mucho un score de calcio, ¿no? Un score de calcio que te va a orientar el manejo preventivo de ese paciente para evitar tener un evento y que no lleva radiación, o sea, lleva muy poca radiación, no lleva contraste. Entonces, bueno, es un buen punto intermedio y te reclasifica al paciente. Reclasifica en el riesgo, sí. Pero no, bueno, vosotros también tenéis mucha experiencia en TAC coronario. ¿Tenéis alguna preferencia por elegir, por ejemplo, un paciente con dolor torácico, TAC coronario en resonancia magnética de estrés? Porque bueno, tú representas a varios hospitales del grupo. Hay distintas, eso depende del grupo, porque por ejemplo en nuestro caso nosotros potenciamos más las técnicas que tenemos más accesibles. Por ejemplo, nosotros tenemos mucha accesibilidad a las pruebas de estrés nucleares, lo tenemos más hipertrofiado. Nos cuesta más hacer una resonancia magnética de estrés y hacemos menos de estrés y más para infarto. ¿Tú crees que condiciona, como es el caso de nuestro hospital, la indicación de una técnica a otra? Porque mi percepción personal es que en mi caso personal sí que lo condiciona. ¿En el vuestro lo condiciona o tenéis libertad para pedir la prueba que realmente necesita el paciente? A ver, en el nuestro tenemos muy accesible la reso y el TAC, pero por ejemplo no tenemos eco de ejercicio. Porque realmente la reso de estrés ha canibalizado al eco de ejercicio, entonces no hacemos, ¿no? A mí me gustaría tener eco de ejercicio. Bueno, y a mí resonancia de estrés más. Nada. Nunca estamos contentos. Entonces sí que condiciona, ¿no? Y condiciona lo que tienes a mano y luego condiciona, a lo mejor tienes resonancia, pero no tienes experiencia en reso de estrés, pues tampoco vas a empezar a hacer reso de estrés a lo loco. O tienes TAC, pero no es un TAC óptimo, o no tienes experiencia en TAC. Por ejemplo, como hablábamos antes de la sesión, últimamente que hay centros que han empezado a hacer TAC, ¿no? Todo el mundo se pone a hacer TAC. Claro, realmente el TAC se ve muy bien y ves las lesiones, pero hay que saber interpretarlas. Y ahora tenemos muchísimas peticiones de resonancia en pacientes en los que se ha visto lesiones en el TAC. Y son lesiones que siempre ponen lo mismo, o lesiones calcificadas difíciles de interpretar, o lesiones intermedias. Entonces, bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta, no solo tener la técnica, sino tener la experiencia y bueno, luego cada uno en su medio pues hace lo que puede. Luego hay otra pregunta que habla sobre el precio, bueno, el coste de las pruebas.
yo creo que eso depende mucho del medio, ¿no? Tú que estás también en el área de gestión, es mucho más caro una técnica que otra, es más caro un TAC que una resonancia. Depende, en cada sitio es diferente, ¿no? Pero yo creo que más o menos el precio es similar, un TAC de coronarias y una reso de estrés, similar. Pero yo creo que no solo hay que tener en cuenta el precio de esa prueba en ese momento, sino, o sea, no puedes comparar el coste de una prueba de esfuerzo con el de una reso de estrés, porque claro, ahí no hay comparación posible. Pero si comparas todo el procedimiento de diagnóstico que le vas a hacer al paciente al que le has hecho una prueba de esfuerzo con el procedimiento de diagnóstico que le vas a hacer a un paciente que le has hecho la reso de estrés, pues a lo mejor ahí ves que te sale mejor hacer una reso de estrés. Eso es lo que ocurría con el TAC. ¿Por qué las guías NICE recomiendan ya desde hace años, antes que las guías actuales de la europea, ya recomendaban el TAC como primera opción diagnóstica? Porque habían estudiado, los ingleses que se estudian hacen cuentas de todo, pues habían visto que era más barato la estrategia de empezar con un TAC en un paciente con angina sin enfermedad coronaria conocida que hacer todo el procedimiento diagnóstico que se hacía antes. Entonces... Sí, de hecho nosotros que hacemos todavía ergometrías convencionales, estamos dudando si, bueno, cancelarlas no las vamos a cancelar, pero es que el rendimiento diagnóstico es bastante bajo. Yo el otro día estuve en la ergometría, faltó el compañero que se puso malo y la verdad es que fueron todas normales, ¿no? Entonces, ¿merece la pena hacer tanta ergometría normal en lugar de ir directamente al diagnóstico más seguro? Yo creo que, además de lo que comentaba la doctora Maceira, del resultado económico, como las guías NICE es un término que tienen en cuenta, yo creo que luego está el resultado neto en salud. Cuando nosotros aplicamos una técnica que sabemos que tiene seguimiento, que está comparado con gold estándar, como es el FFR invasivo, y que además es un procedimiento o una técnica que nos permite, por ejemplo, en el caso del TAC, una de las ventajas que tiene es que si el paciente es normal, sabemos que es completamente normal y tenemos seguimiento a 10 años y sabemos que ese paciente va a tener el mismo pronóstico que población general. Y nos permite cerrar el seguimiento ahí. Si nosotros empezamos a añadir tratamientos inadecuados, consultas, revisiones, al final el coste de hacer una prueba barata se equipara y a veces supera la estrategia de hacer una prueba definitoria. Siendo que la prueba de esfuerzo tiene sus indicaciones, que yo no creo que haya que dejar de hacerla. No quiero dar ese mensaje, pero... Sí. Bueno, no hay más preguntas y bueno, solamente que a la audiencia que no olvidéis visitar las distintas áreas de Cardio 20, como la zona de póster, los stands virtuales o los recursos que pone a vuestra disposición la SEC. También podéis establecer contacto y cruzar opiniones con otros profesionales en la zona de networking y participar en el concurso eTrivial. Es un concurso, no sé cuál es el premio, pero allí seguro que lo veis. Bueno, muchas gracias por vuestra atención.